En esta oportunidad miraremos el tema número 2 de nuestro estudio del periodo intertestamental. Si usted escuchó la primera parte, ya sabe a qué me refiero. Pero, para repasar, el periodo intertestamental, según los teólogos y historiadores cristianos, habla de los años entre la caída del primer templo hasta la caída del segundo templo. Eso encaja los años de 586, cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y al templo. Luego fue reconstruido en 515 y finalmente fue destruido una segunda vez, esta vez ya llamada el templo de Esdras y luego el templo de Herodes, en el año 70 después de Cristo. Entonces, 586 antes de Cristo al año 70 después de Cristo. Esto lleva a ser más de 600 años, en una época cuando Dios no estaba callado. Dios estaba obrando, actuando, ayudando a su pueblo. Y unas profecías importantes también se estaban cumpliendo, incluyendo lo que era los 70 años del cautiverio babilónico, profetizado por Jeremías y muchos otros. En fin, cuántas cosas interesantes no pasaron durante ese tiempo. Y lo que queremos hacer con nuestro estudio es mirar esta época. Los judíos no lo llaman el periodo intertestamental porque no creen en el segundo testamento, pero lo llaman el periodo del segundo templo. De la época cuando fue destruido el primer templo, reconstruido y otra vez destruido. Mismo tiempo, pero lo llaman el periodo del segundo templo. Bien. Vamos a ver que Dios usó a grandes profetas como Daniel, Ezequiel, Jeremías y la mayoría de los profetas menores para hablar y profetizar cosas durante ese tiempo acerca de la política, el futuro de Israel y también acerca del Mesías venidero que vendría ya después, que vendría durante este tiempo, pero al final, ya cuando está debajo del poder de Roma. Bien. También hemos visto que hay 4 imperios predominantes durante esta época. Estos 600 años ven 4 imperios sobresalientes que uno después de otro toma el poder mundial, digamos. No que conquistaron todo el mundo, pero conquistaron unas partes enormes, territorios muy amplios y extensos donde dominaba un solo rey. Bueno, el primer imperio fue el imperio babilónico, que tomó el lugar al imperio de Asiria, el cual era fuerte, feroz, bárbaro, pero no tan grande como el de Babilonia, ni tan poderoso ni glorioso. Babilonia es seguido por el imperio medo-persa. Luego sigue el imperio griego, empezado por el famoso Alejandro Magno, y finalmente el imperio romano, que básicamente toma todo lo griego y lo sigue usando, el modelo cultural, político y religioso. Más acerca de eso en otra ocasión. En esta oportunidad queremos mirar los 2 imperios sobresalientes que son el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Comencemos con el imperio babilónico. Ya hemos mirado un esqueleto básico de los años más sobresalientes, ¿verdad? Desde el año 620 en realidad, para adelante hasta el año, ya pasando el año 70 cuando el templo es destruido por los romanos. En esta ocasión miraremos el imperio babilónico. El imperio de Babilonia empezó en el año 620 antes de Cristo y duró hasta el año 539 antes de Cristo. Los años aquí están bajando, yendo hacia 0. Luego del 0 comienzan a subir. Entonces, este imperio 620 a 539, el imperio de Babilonia. Eso sería unos 81 años que duró el imperio babilónico. No mucho tiempo. Eso tiene que ver con unas cuantas cosas, incluyendo quién era el nieto del famoso Nabucodonosor. Más acerca de eso un poco más adelante. Pero comencemos en el inicio. Nabucodonosor no empezó el imperio babilónico, aunque él sin duda alguna es el gran referente de esto, como Daniel le dijo en Daniel capítulo 2 que él era la cabeza de oro, hablando de su gloria, majestad y cómo sobresalía delante de otros reyes que vendrían después de él. Pero es el padre Nabucodonosor que llevó a cabo un montón de guerras y su hijo Nabucodonosor también le sirvió como un general. El padre Nabucodonosor, en el año 612, el primer año sobresaliente, es cuando él toma la ciudad capital de Asiria, llamada Nínive. Ahora,
todavía en este tiempo había una pelea para quién era el número uno. Los historiadores dicen que Babilonia empezó en el año 620, antes de esta batalla, pero en realidad había todavía un poco de pelea. Asiria no se dio por vencido y todavía había un poco de duda de quién era el país sobresaliente a nivel internacional. Pero cuando Nínive fue atacada por Babilonia y perdió la ciudad capital de Asiria, entonces Asiria tuvo que irse para atrás y buscar refuerzo en otros lugares. En el año 612, entonces, el padre Nabucodonosor toma la ciudad. A su lado está otro imperio llamado el imperio de Persia o el imperio persa. Esto es muy interesante, que estos dos se junten para hacer guerra. Más tarde, ellos harían guerra en contra de sí mismos, pero eso sería ya en los días de Darío el Medo, unos 70 años más tarde. Entonces Babilonia y Persia se juntan, toman la capital de Asiria, lo derrotan. 3 años más tarde, en el año 609, otra vez antes de Cristo, Egipto se une a Asiria esta vez. Asiria dice, a ver quién me puede ayudar. Y entonces pide ayuda a Siria, lo que se sitiaría hoy día, si usted fuera a buscar en un mapa, vería los países de Siria y la parte este de Turquía. Ahí es donde encajaría actualmente el imperio antiguo de Asiria. Y pidió ayuda a Egipto. Y Egipto sigue siendo el mismo lugar, aunque era más amplio. Egipto entonces trajo un gran ejército con su faraón. Y para llegar a Siria tenían que pasar por el país de Israel. Es entonces que nos dice Segunda de Reyes 23, 28 al 30, que Josías, el gran rey que amaba a Dios, le encuentra en batalla. Pero según el faraón, él había sido mandado por Dios para ayudar a Asiria y que Israel no debería interponerse. Bueno, parece que en este caso Josías sí se equivocó y pagó por este error siendo matado por el faraón de Egipto mientras él iba a apoyar a Asiria. Leamos lo que dice Segunda de Reyes 23, 28 al 30. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. Subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. Otras palabras, junto con Asiria fueron al río Éufrates para defenderse en contra de Babilonia y otro ataque. Salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido, o el valle de Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Y en fin, muere y un hijo suyo es puesto, un hijo muy malvado es puesto, y Israel pierde quizás su mejor rey en los últimos 100 años de lo que sería Israel con reyes. Bueno, ahora que Egipto llega a ayudar a Siria, ellos se oponen en contra de Nabucodonosor, pero otra vez pierde. Y otra vez sale victorioso Babilonia. Unos años más tarde, pero, Asiria no se ha dado por vencido y Nabucodonosor ahora, siendo el general máximo de su padre, quiere aniquilar totalmente a Asiria y hacer pagar a los enemigos que le apoyaron a el país de Asiria. Nabucodonosor, entonces, en el año 605, un año importante, en el mes de mayo, él sale y destruye a Asiria totalmente. Ya la tercera batalla, y como se dice, la tercera la vencida, Asiria no pudo más, y entonces ya no se recuerda a Asiria como un poder mundial, porque Nabucodonosor totalmente lo destruye. En estos meses, el padre de Nabucodonosor muere, y entonces él tiene que volver a la ciudad capital de Babilonia, ponerse el trono como rey, pero él todavía tiene trabajo pendiente, e inmediatamente sale con el ejército. Ahora él se va hacia Egipto y también hacia Israel. Toma Egipto y en septiembre ya está en Jerusalén y desea tomar cautivos de ahí. Esto se conoce como el primer exilio de Judá. En este grupo Daniel es tomado, Daniel y sus 3 amigos. Nabucodonosor tenía un concepto político muy interesante. Él quería tomar los mejores jóvenes de todo el mundo para que ellos vengan a su territorio, que ellos vengan a su trono
coman su comida, tengan la mejor educación y muchas cosas así, como usted puede ver en Daniel 1 al 7, les trataban verdaderamente bien para que ellos se sientan cómodos en la cultura de Babilonia, aprendan su cultura, aprendan su lenguaje, aprendan su religión y tengan un cierto amor por este país. La idea era estratégica, que cuando estos jóvenes sean llamados para ser los siguientes líderes, reyes, senadores de sus países, ellos vuelvan y sirvan bien al país de donde era su origen, pero también tengan un cierto amor para Babilonia, para no ir en contra de, como si fuera la madre tierra, ¿no? Ir en contra de donde ellos habían sido educados. Entonces ellos ya tienen un cierto amor por el país donde aprendieron mucho. Y por si acaso, Nabucodonosor solamente tomó los jóvenes más apuestos, de familias ricas y de la nobleza, y jóvenes listos para aprender, como eran inteligentes. Y por último, jóvenes, muchachos en realidad. Cuando Daniel llegó a Babilonia, es posible que él tenía entre 13 y posiblemente hasta 18 o 20 años, al igual que sus otros 3 amigos. Bien, ahora es curioso pero esto porque Babilonia, cuando fue y tomó países, no les quitó todo su poder, no le quitó sus reyes. El rey en Judá en este tiempo era Joacim, y Nabucodonosor deja que él siga siendo rey. Solo y cuanto él ponía atención de no romper las leyes que había impuesto Nabucodonosor y pagaba su impuesto. Entonces Babilonia es bastante distinto a cómo funcionaba Asiria. Asiria era conocido por ser un imperio terrible y brutal que dispersaba a las gentes. Pero Babilonia no. Eran muy fuertes, pero usaban bastante táctica, estrategia para poder dominar a los países. Babilonia, contraste, deportaba, pero consolidaba en grupos a estas personas. El primer exilio incluía a los jóvenes de todo el mundo, incluyendo de Judá. Pero va a haber 2 exilios más, o deportaciones, del cual hablaremos en un ratito. El siguiente es en el año 597. En el año 597, unos 8 años más tarde, Joacim es todavía rey de Israel, mejor dicho, rey de Judá. Y este rey se rebela en contra de Nabucodonosor, y Nabucodonosor se ve forzado para volver a Israel y decir, basta de esto. Entonces viene Nabucodonosor y toma un segundo grupo de cautivos, el segundo exilio se lo podría llamar. La Biblia explica que unos 10,000 judíos son tomados, entre ellos el conocido profeta Ezequiel. Uno puede ver esto en Ezequiel capítulo 1 al 3, y él fue deportado hasta Babilonia. Segundo exilio. Ahora el tercer exilio, un año ahora muy clave. En el año 588 hasta el año 586, durante 3 años, vemos que otra vez se ha rebelado Jerusalén en contra de Babilonia. Y ya no le gusta esto a Nabucodonosor. Él dice, voy a ir y lidiar con esto una vez por todas. Los judíos han sido conocidos en toda su historia por ser un pueblo fuerte, bastante terco y sin duda rebelde, para bien y para mal en muchas ocasiones. Y ellos hicieron una revuelta en contra de Babilonia. Nabucodonosor otra vez manda su ejército y estos llegan a Jerusalén. Jerusalén cae a Babilonia. La ciudad es destruida. Las paredes hechas nada, casas quemadas y más importante de todo, el templo es destruido. Este templo bello, asombroso, sobresaliente que había construido Salomón. Entonces el templo es destruido. El año es 586. Tardó 3 años para que el ejército de Nabucodonosor pueda tomar la ciudad, que se defendieron bien pero al final no pudieron. Y destruyeron el templo en el año 586. Esto es oficialmente el inicio del cautiverio babilónico, profetizado por Jeremías en Jeremías 25, 11 al 12. El cautiverio babilónico de 70 años. Ahora va a llegar el final del imperio babilónico, porque Nabucodonosor muere, y obviamente puede leer usted más en el libro de Daniel de lo que ocurrió durante su reino, y como él mismo se convirtió en una bestia que comía pasto, ¿verdad? Como dice en el libro de Daniel. Pero también Daniel habla de un siguiente imperio que sigue el imperio de Babilonia. Este imperio siendo el imperio medo-persa. En el año 539 ya no está Nabucodonosor. Su hijo ha tomado el trono,
Pero él se había ido a guerra durante ese tiempo, parece el imperio de Egipto. Y él escuchó que ejércitos de Medo-Persia querían atacar y tomar la ciudad de Babilonia, la capital de Babilonia. Y entonces él se vuelve, pero cuando retorna, tratando de defender la ciudad, él muere. Entonces hay otro rey. Ahora, este se llama rey. En la Biblia, hablando de Daniel, en el capítulo 5, se ve a Belsasar. Sería ya el nieto de Nabucodonosor, según muchos comentaristas y historiadores. Belsasar era el segundo rey. Por eso cuando Daniel leyó lo que la mano escribió, el cual decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, él lo deletreó, lo explicó, que había llegado el final del imperio de Babilonia por sus pecados y no reconocer a Dios como su soberano líder. Belsasar no escucha lo que dice Daniel, no le importa hacer algún cambio, está ahí borracho en su fiesta en el año 539 y le da a Daniel ¿qué puesto? El tercer puesto en todo el imperio. ¿Por qué? Porque él era el número 2. No podía dar un puesto más alto que el número 3. Porque él era todavía el rey número 2 después de su padre. Ahora, en ese tiempo seguramente él no sabía que su padre había ya sido derrotado por, en este caso, Ciro el Grande, por Daniel llamado Darío de Media. Bien, entonces, cae. Cuando el padre de Belsasar, llamado Nabónido, vuelve a defender a Babilonia, él pierde contra Darío. La ciudad es tomada sin pelea. ¿Por qué? Porque según Daniel 5, el ejército de Medo-Persia entra por los canales de agua. Es curioso, Babilonia era famoso por riqueza, por su buena economía, por mucho oro, muchas cosas impresionantes, por los jardines colgantes, que en los techos ponían grandes jardines, y también que en la ciudad corría agua por toda la ciudad, como en vez de tener cuadras de caminos, tenían cuadras divididas por agua limpia que corría por la ciudad, donde ahí podían tomar agua, y era como tener agua a domicilio, algo totalmente desconocido en ese tiempo. Y también se cuenta que tenían hasta formas de saneamiento en la ciudad, que uno podía usar el baño y no tener que salir fuera de la ciudad, que ahí mismo había para llevarlo afuera. En fin, estaba muy avanzado la ciudad de Babilonia y era también muy orgulloso y nadie más que su propio rey. Pero Darío vio una debilidad en esta ciudad, vio que donde salía el agua, ahí podía entrar su ejército, por unos túneles que entraban por las paredes de la ciudad. En fin, eso fue el año 539. Esto nos lleva ahora al siguiente imperio. Babilonia dura unos 81 años, Nabucodonosor hace un gran trabajo, Nabónido, su hijo, hace un gran trabajo, pero Belsasar no toma precauciones, no escucha a Daniel y pierde la ciudad en una sola noche sin pelea. Cuando todos estaban ahí festejando, borrachos, en fin, como usted puede ver en Daniel, capítulo 5. Siguiente viene el imperio de Medo-Persia. Medo-Persia duró mucho más que el imperio de Babilonia. Medo-Persia oficialmente era el imperio mundial entre el año 539 al año 313 antes de Cristo. 539 a 313. Estamos hablando de unos 200 años. Bien, ahora, ya hemos hablado del año 539, pero vamos a ir atrás un poquito. Darío de Media es el nombre que Daniel da a este rey. Darío de Media nació en el país de Media, ¿ya? Media era como el hermano menor de Persia, era un país que tenía similar cultura, pero era al sur, ¿ya? Lo que sería actualmente la parte sur de Irán, y Persia sería la parte actual de el resto de Irán al norte, que es un país bastante grande en el Medio Oriente. Persia había sido aliado de Babilonia, pero cuando ya estaba decayendo un poco el poder político de Babilonia, Medo-Persia comenzó a surgir. Pero se cuenta que Persia tenía malos líderes y estaban buscando un nuevo líder. Entonces, sabiamente, el rey de Media, el país inferior, viene a decir, yo les puedo ayudar. Su nombre, Darío de Media. Darío llega y presenta una idea con su ejército y con sus funciones políticas, logra juntar todo el país bajo su reinato, que él llamó el imperio medo-persa, ¿verdad? Pero él nunca perdió el nombre de Media, porque sí, yo he venido de Media. Ahora,
En el año 546, unos años antes que él tome la ciudad de Babilonia, lo cual era su deseo de él sabe que no puede tomar la ciudad solo. No puede tomarlo con la economía que tenía ni con el tamaño de ejército y desea juntar más hombres. Entonces él se va por el norte de Babilonia, lo que sería actualmente Irak, y se va hasta lo que es actualmente Turquía, la parte oeste del país actual de Turquía, en su tiempo llamado Asia Menor. Se cuenta en mito, no sabemos cuál verácito está la historia, que había un rey muy rico, fantásticamente rico, y que llegó Darío, tomó ese dinero, ese oro, toda la riqueza, tomó un ejército de ahí, lo juntó con el suyo y entonces se preparó para atacar la ciudad de Babilonia. Entonces él, mediante su gran inteligencia, puede tomar la ciudad en el año 539, un año importante porque da inicio al imperio medo-persa, y lo toma en una sola noche, cuando estaba reinando Belsasar. Una de las primeras cosas que él hace es dejar que los judíos retornen a Jerusalén. Usted puede leer esto en Esdras 1, 1 al 4. En su tiempo va a haber 3 retornos a Judá, 3 distintos retornos. Primero va Zorobabel, luego Nehemías, finalmente Esdras. 3 retornos a la ciudad. Al igual que hubieron 3 exilios, 3 veces retornan para reconstruir las paredes y finalmente el templo. Ahora un detalle importante. En el libro de Daniel, el rey que toma Babilonia se llama Darío de Media. En otros lugares, él se llama Ciro el Grande. Esto puede causar bastante confusión, porque otros eruditos y historiadores antiguos lo llaman Ciro el Grande. Esto ha causado bastante discusión, pero según lo que yo he podido estudiar, la respuesta que más convence es que Darío de Media y Ciro el Grande era muy posiblemente la misma persona, que Darío era un nombre como de línea de realeza, como el nombre de faraón o César. No era su nombre, era algo puesto al lado de su nombre para dar a saber quién era. Unas cuantas cosas nos hacen pensar esto, porque cuando Darío de Media tomó la ciudad de Babilonia tenía 62 años. Esto nos dicen otros recursos antiguos, que le llamaban Ciro el Grande. Ahora, también otras cuantas formas de interpretar cómo podría ser que Ciro el Grande podría convivir con Darío de Media. Quizás eran 2 hombres distintos. Yo pienso que eran las mismas personas, pero ese estudio es bastante largo, difícil, pero yo confío en el libro de Daniel por sobre cualquier otro libro de historia, porque Daniel es más antiguo que los libros escritos por historiadores romanos, que eran conocidos por tener bastantes errores en lo que ellos decían. Y Daniel, siendo una persona que trabajaba personalmente con Darío, hubiera sabido la historia y hubiera sabido su nombre correctamente. Y quizás más tarde se equivocaron en nombrarle otra cosa o nombrarle según era reconocido en ese tiempo por los griegos. Bien, ahí lo voy a dejar ese tema, pero bueno, Darío de Media o Ciro el Grande fue un gran líder. Y como ya les dije, él permitió que los judíos retornen a su país, al igual que dejó retornar a cualquier otras personas a sus países de origen. Algo que, sin duda alguna, le hizo un rey muy querido a nivel internacional. También él no solamente permitió que reconstruyan las paredes y el templo, él pidió que lo hagan. Él quería que vayan y vuelvan y puedan construir sus paredes, que Jerusalén sea reconstruida y que terminen su templo, con una sola condición, que ellos oren a su Dios por el bienestar del rey de Persia. Bueno, en fin, cuando llega el año 515, un año clave, muy clave, es entonces que vuelve Esdras. Usted puede ver toda la historia en el libro de Esdras, como él detalla lo que ocurrió antes de él y también habla lo que él hizo. Cuando volvió a Jerusalén, reconstruyó el templo. El año 515, el día cae exactamente 70 años, según el calendario judío, de la destrucción del primer templo. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo en 586, uno cuenta 70 años según el calendario judío, que es un poco diferente al nuestro, porque los meses solamente tienen 30 días por mes y no hay excepción. Entonces llega el año 515, 70 años, el cautiverio babilónico oficialmente terminó, porque el templo fue destruido y reconstruido durante 70 años exactamente, y se cumplió al pie de la letra la promesa de Dios. En fin,
esto termina el cautiverio babilonio, 515, por mano de Esdras. Después de que reine Darío de Media, 3 reyes vienen después de él. Y finalmente llega un cuarto rey llamado Darío el Grande. Él es la altura del imperio, él es un gran rey, alguien que hace unas cosas muy importantes, muy interesantes. Él defiende su imperio. En ese tiempo el enemigo ya no es tanto Babilonia ni Asiria, pero es el creciente grupo de los griegos. Bueno, esta época, estas guerras se llaman las guerras medas. Vamos a hablar más de esto en el siguiente tema cuando hablamos del imperio griego comenzado por Alejandro Magno. Pero antes que llegue Alejandro Magno, hubieron un montón de guerras llamadas las guerras medas entre los de Persia y los de Grecia. Y Darío el Grande es el que tuvo mucho éxito hasta que vino su hijo y no tuvo mucho éxito. El rey Darío entonces sería el quinto rey después de Darío de Media o Ciro el Grande. Y luego él le seguiría Jerjes, escrito con J o con X. Jerjes es famoso por ser el esposo de la reina Esther. Usted puede ver la historia en el libro de Esther, cómo Esther siguió a Dios, honró a Dios, protegió a su gente durante ese tiempo, siendo casada con un hombre extremadamente orgulloso, extremadamente ambicioso por querer tomar toda Grecia. Pero él no puede con su deseo. Y vamos a ver en el siguiente estudio cómo comienza a decaer el imperio medo-persa y cómo comienza después a surgir el imperio de Grecia. Pero el imperio medo-persa duró unos 200 años, tuvo unos grandes líderes, unos grandes pensadores y también muchas personas que reconocieron al Dios altísimo de los judíos como el único Dios, incluyendo Darío de Media, porque él fue influenciado por Daniel, vio que Daniel fue tirado al pozo de leones y sobrevivió, y él dijo, todo el mundo debe honrar al Dios de Daniel. En fin, muy interesante lo que vamos a ver más adelante, pero ya hemos cruzado unos 200 y casi 300 años, pero ahora nos toca mirar el imperio griego comenzado por Alejandro Magno.